Hemos invitado a dos abogados constitucionalistas para que nos den sus respectivos puntos de vista sobre una iniciativa que ha sido formulada por el congresista Roberto Quiabra. Él es miembro de la bancada de Alianza para el Progreso, pero no es miembro del partido, ha tenido a veces posturas diferentes. Queremos hablar sobre esta iniciativa, entender el fondo constitucional, a qué responde, pese a que hay rumores según los cuales el propio señor Quiabra retiraría el proyecto que era presentado, se dice que mañana. Estamos buscando tomar contacto con algún portavoz de la bancada, un abogado de preferencia, como sería el señor Eduardo Saluana, para saber si es cierto o no que el señor Quiabra se apresta a intentar una retirada prudente. En todo caso, el tema amerita el ser analizado y por eso hemos invitado al doctor Humberto Abanto, de la misma manera que al doctor Omar Cairo, para que nos digan su punto de vista. Señor Abanto, muy buenas noches. Señor Cairo, muy buenas noches. Señor Abanto, resúmanos, por favor, qué es lo que el señor Quiabra planteaba y a qué necesidad quería responder esta innovación legislativa. Bueno, el general Quiabra planteaba modificar la ley de carrera judicial y la ley de carrera fiscal para establecer que la destitución de jueces supremos y fiscales supremos solo correspondiera al Congreso, ya no a la Junta Nacional de Justicia. Había un problema para mí en esa propuesta, y es que el artículo 154.3, me corregirá Omar, establece que esa competencia constitucionalmente hablando corresponde a la Junta Nacional de Justicia y eso no se puede hacer modificando una ley orgánica o dos leyes de carrera pública. Ahora, también ha habido una especie de estallido en la discusión sin detenerse un poco a pensar que el Congreso sí tiene la potestad de destituir a los jueces supremos y a los fiscales supremos. Está en el artículo 99. Además, ¿no? Como lo ha hecho con Soraya Návarro, la ha inhabilitado. La puede destituir e inhabilitar. Sí. Entonces, la discusión, me imagino, o la propuesta del general Quiabra, que creo que no va a poder sobrevivir aunque él no la retire, porque si el partido está diciendo que no acompaña la propuesta y que no propone y que no secunda que se cambien las facultades de la Junta Nacional de Justicia, entonces no hay forma de que eso sobreviva, porque hoy un proyecto de ley requiere la firma de la bancada del grupo parlamentario. Si el grupo parlamentario le está retirando el apoyo, ese proyecto ya está muerto. Señor Cairo, quisiera que añada lo que le parezca necesario para que comprendamos el problema y nos ponga un poco en el contexto histórico. ¿Desde cuándo las constituciones del Perú han querido evitar que los políticos designen a los jueces, porque era una costumbre que se practicaba antes, ¿no? Sí, la primera ocasión es la Constitución del 79. Hasta el 79, es decir, la del 33, era el Congreso, Senado, Cámara Alta, ¿no? Exactamente, no había el Consejo Nacional de la Magistratura, que se instala con la Constitución del 79, pero era un consejo proponente, no era un consejo que nombraba. Le presentaba ternas al presidente para que él, dentro de esa terna, nombre jueces, los presidentes Belaúnde, García, hasta Fujimori, hacia el año 92, nombraban a los jueces de las ternas que le presentaba el Consejo Nacional de la Magistratura, y los jueces supremos tenían que ser ratificados por el Senado. Sobre ese proyecto... Es decir, el presidente recibía una terna, escogía uno y el Senado en buena cuenta ratificaba. A los supremos. A los supremos. Sí. Sobre este proyecto de ley, creo que, sí, con todo respeto, es técnicamente deficiente por lo que dijo Humberto hace un instante. Modifica la ley de la carrera fiscal y la ley de la carrera judicial, estableciendo que el cargo de fiscal termina por destitución, y en el caso de los fiscales supremos, de destitución hecha por el Congreso, y en el caso de los jueces supremos, destitución hecha por el Congreso también, cuando modifica la ley de la carrera judicial, pero mantiene vigente, no reforma, el 154, que dice que son funciones de la Junta Nacional de Justicia, inciso 3, aplicar la sanción de destitución de los jueces supremos y fiscales supremos. Y esta es una destitución disciplinaria, que es diferente a la destitución del artículo 99, que es destitución en juicio político por infracción a la Constitución. Entonces, no pueden convivir. Explíquenos cuál es la diferencia entre una destitución por infracción a la Constitución y otra. La diferencia es que a un juez supremo se le puede destituir, el Congreso lo puede destituir por infracción a un mandato claro y preciso que está en la Constitución. Se le hace un juicio político, se presenta una denuncia constitucional, esta es informada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el informe se aprueba por la Comisión Permanente y el Pleno
decide si lo destituye o no lo destituye por infracción a la Constitución. La destitución disciplinaria es la destitución que le corresponde hacer a la Junta Nacional de Justicia sin intervención del Congreso, porque el 154 dice que es su atribución. Artículo 154, inciso 3. Y la Ley de Desarrollo establece cuáles son las causales de destitución disciplinaria. Dice que artículo 55 es cuando se está ante una falta disciplinaria muy grave, entre las cuales menciona, por ejemplo, ejercer la defensa o asesoría legal pública o privada, actuar en un proceso a sabiendas de estar legalmente impedido, ocultar alguna prohibición que le sea imputable, cometer acoso sexual, establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros, es decir, cuestiones disciplinarias. Faltas graves. Sí, pero no infracciones frontales a mandato claro y preciso de la Constitución. Por eso ha habido una confusión cuando se ha dicho que a la fiscal había que hacerle un antejuicio o tenía que hacerse un juicio político a ella porque el Congreso es el único que lo puede destituir. No, el Congreso la puede destituir por infracción a la Constitución, pero la Junta la puede destituir por las faltas graves previstas en el artículo 48 de la ley, en el artículo pertinente de la ley de la carrera fiscal. De acuerdo. Mientras tanto, el gobierno ha lanzado la convocatoria a una comisión, a un consejo para la reforma de todo el sistema judicial. No sabemos si hay alguna relación entre la iniciativa de Schiavra y esta iniciativa. En realidad es en la época del presidente Sagasti. Me parece que se elaboró un documento integral sobre reforma judicial, pero durmió el sueño de los justos. El Castillo, podíamos imaginar que nos interesaba mucho en hacer las cosas ahí, con mucho rigor, pero durante un año tampoco se era Boluarte. Y de pronto hay esta iniciativa. ¿Cómo ve esta iniciativa y qué relación puede tener con lo de Schiavra, señor Abanto? Yo creo que lo que hay que revisar con calma es que gobernantes como el señor Sagasti, que era un encargado de la presidencia de la República conforme manda la Constitución, la señora Boluarte, que sucede al señor Castillo también por mandato constitucional, tienen mandatos muy precarios como para llevar adelante una reforma de ese calado y de tremenda envergadura. Creo que más bien lo que hay que iniciar es un proceso de reflexión bastante amplio a fin de poder corregir los graves defectos que el sistema judicial, que el sistema de administración de justicia en el Perú presenta. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los más notoriamente graves? El primero más importante es la profunda morosidad, la tremenda morosidad que los procesos presentan en área fiscal y en área judicial. ¿Estamos peor que antes o siempre ha sido tan lenta la justicia? El problema está en que nadie exige, y es una cosa curiosa, lo conversaba hoy día con el decano del Colegio de Abogados de Lima, le decía, resulta que en el Perú, usted recordará estas cosas que pasaban antes, que había la leva, lo elevaban a uno para el servicio militar. Bueno, en el Perú no hay leva para ser juez o fiscal. La gente postula para ser juez o fiscal y sabe que existe una carga procesal que va a tener que afrontar y se compromete a limpiarla. Pero apenas llegan al cargo, el primer argumento es, tengo demasiada carga procesal. Entonces, creo que ahí hay un punto en el que un servicio estatal, como es el de Administración de Justicia, al margen de que sea un poder, no está llegando al ciudadano. El ciudadano no tiene justicia pronta y eso desencadena que... ¿A usted le parece que ese es el punto más importante? Para mí el más importante. Y el que revela el disfuncionamiento? ¿Su opinión sobre...? Sí, bueno, yo creo que en realidad el gran problema del servicio de justicia, en el caso judicial, es el abandono que es secular, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay menos de 20 jueces de materia constitucional en Lima Metropolitana. Es decir, la justicia constitucional, que es aquella que atiende las emergencias, tiene menos de 20 profesionales dedicados a impartir justicia en habeas corpus, es lo que amparo. dice el señor Abanto, porque eso es lo que lleva una carga por supuesto, es una carga abultada porque hay un número ínfimo, porque a ese sector, a ese ámbito de la jurisdicción se le da una importancia marginal, cuando su importancia es central. Porque ellos son los que van a decidir sobre la libertad de una persona detenida arbitrariamente. Ellos van a decidir si una persona tiene derecho a recibir atención sanitaria o a su salud en un hospital donde le están negando esa atención. Cosas tan importantes y urgentes. Pero se puede decir que en las últimas décadas el derecho constitucional ha adquirido una importancia mayor que la que tenía antes. Yo creo que es más aparente que real, porque la ha tenido a nivel de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero usted llega al Tribunal Constitucional en un amparo luego de 3 años, y el proceso de amparo es un proceso de tutela de urgencia para atender emergencias.
cuando el TC se pronuncia, ya la emergencia pasó. Ya la persona o murió o se enfermó crónicamente o el derecho se perjudicó de manera irremediable. Y el Tribunal Constitucional lo que hace es doctrina, ciencia, pero para efectos de lo que es servicio de justicia, una actividad completamente intrascendente. Nos hemos dejado llevar por la especulación, por el sabor que produce manejar términos, manejar categorías, pero que no tienen ninguna implicancia en la vida de las personas. De acuerdo. Señor Lepanto, no sabemos cómo va a terminar esta fricción entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público y el Congreso. Son tres actores ahí, ¿no? Puesto que el Congreso tiene algunos miembros que querían que se convoque a un pleno extraordinario. Creo que están un poco callados quienes preconizaban eso en sus últimos días, pero en fin, recuerdo que el señor Montoya sobre todo pidió que haya una reunión de emergencia para destituir a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y a su vez, la fiscal suspendida, Patricia Benavides, ha perdido una medida cautelar en días pasados y la Junta Nacional continúa sus investigaciones. No sabemos mucho, se han dado 6 meses, me parece, para tomar una decisión sobre el caso de Benavides. No sabemos si está avanzando o no. Pero, ¿qué reformas de base le parece a usted necesarias? Quizás, en función de ellas, podremos comprender que el señor Quiabra quiso responder a algo equivocadamente, sin argumentación técnica. Tendrá malos asesores, por lo que ustedes han dicho hay cosas evidentes. Por ejemplo, usted decía, se trata acá de tocar artículos de la Constitución. No solamente son leyes sobre la carrera magisterial y la carrera fiscal. Pero, ¿cómo ve usted, más allá del tema que mencionó, que era sobrecarga procesal, las reformas que hay que hacer, no ahora, no en la precariedad política que usted dice que rige este gobierno, según creo que el 90% de los peruanos, pero en algún momento habrá que tomar las cosas en serio, ¿no? Fíjese, Fernando, yo soy enemigo de la fijación que tenemos nosotros en el Perú acerca de los mecanismos de designación. Y le voy a explicar muy claramente. Ni el Consejo Nacional de la Magistratura, ni la Junta Nacional de Justicia, que todavía tiene una vida muy breve, pero sus trabajos ya están, han producido un cambio en el estado de cosas judicial en el Perú. Vamos siendo claros. No hay un modelo más intervencionista en materia política que el modelo norteamericano, por ejemplo. El presidente de la República nombra al jefe, al presidente de la Corte Suprema y a los jueces supremos. Sí, pero tiene que ser aprobado por el Senado. Con el control del Senado. No, pero digo, pero es altamente político. Sí. Y eso no ha hecho que no ha negado la cualidad de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de ser un faro de jurisdicción en el mundo. Porque en los Estados Unidos dicen, ¿no? Uno es designado de esa manera y adquiere un derecho a traicionar. Yo soy conservador y a mí me ha elegido un presidente conservador, pero voy a votar como me parece. Y el caso más notable es el caso del conservador Echeverri, fallecido en estos días, un gran jurista chileno, que siendo un opuesto al aborto, defendió la ley del aborto de Michelle Bachelet porque le parecía que no era anticonstitucional. Yo abomino el aborto, dijo, pero esta ley no es anticonstitucional. Ese derecho es raro. Eso hay en Estados Unidos. Pero acá lo vemos menos, porque se le designa a alguien y se sienten personas sometidas de por vida a quien nos nombró. Lo estamos viendo entre algunos jueces constitucionales, entre el defensor del pueblo, para no nombrarlo, y otras autoridades. Yo creo que hay un tema que se llama, esto se llama la deslealtad constitucionalmente autorizada, ¿no? Que obliga a que la persona se someta a la Constitución y no a quien lo designó. Su compromiso es con la Constitución. Y yo quiero subrayar un tema aquí. El verdadero gran problema del Perú es que ni nuestro Poder Judicial ni nuestro Ministerio Público han adherido ni a los principios, ni a las reglas, ni a los valores de la Carta Constitucional. No olvide usted el gran caso que pasó con el señor Bustamante y Ribeiro y su habeas corpus, cuando una sala superior de Lima declaró que la regla de supremacía constitucional era una regla de derecho privado que no se tenía que aplicar en este caso. Hace un tiempo. Pero no ha cambiado en el Perú el desapego de la justicia ordinaria a la Constitución, y creo que Omar puede dar una explicación profunda sobre esto, ¿no? Omar. Yo creo que tiene que ver con realidades. La Corte Suprema es una institución que casi nace con Estados Unidos. Mire usted que nace en una posición marginal y se fortalece con su trayectoria. La Corte Suprema funcionaba en el sótano del Senado.
y a partir de esa posición de, digamos, de debilidad inicial, empieza a hacer control de constitucionalidad normativa, empieza a crear derecho, empieza a marcar pautas, y ahora el derecho norteamericano es básicamente, en gran parte, lo que los supremos dicen que es. Eso no pasa en el Perú. Es decir, pretender que en el Perú... Son además vitalicios, ¿no? Además. Y se dice de ellos que se equivocan nunca y mueren rara vez. Exactamente. Y la frase que escucho. Entonces, pretender que tomemos esa estructura de nombramientos, creo que sería regresar a 1979 o de repente a épocas peores. Entonces, yo le quería decir algo sobre esto porque es sintomático. Aquí se habla de se reforman 2 artículos de la Constitución en este proyecto. Lo que dicen que el presidente de la Suprema va a ser el juez supremo más antiguo. Sí. Sin posibilidad de reelección, lo cual es complicado porque si es el más antiguo ya no hay ni reelección ni elección, va a ser el más antiguo, y el fiscal también. ¿Y cuál es la fundamentación? Y esto es realmente sintomático. Dice, a modo de ejemplo, veamos lo que hay en la ley 28359, ley de situación militar de los oficiales. Cuando un comandante general pasa al retiro, no regresa después de ser comandante general. Y eso que a veces tienen 60 años con la justa. Claro, pero no regresa. Entonces, lo que dicen es que el juez, el presidente de la Suprema o el fiscal de la Nación ya no deben regresar. Porque es como el general que se jubila. Ya pero eso... ¿hay algún precedente de que tomemos en las prácticas militares un ejemplo? Sí, pero que tenemos un ejemplo ahí sobre el funcionamiento de los jueces o los funcionarios civiles. No, totalmente. Por eso le decía, la referencia es completamente equivocada. Es decir, pretender que el funcionamiento del cese de los jueces y fiscales supremos sea equivalente al de los comandantes, a los generales, almirantes y generales del aire, es realmente confundir las cosas. Realmente yo he quedado sorprendido. Lo que pasa es que este proyecto yo creo que ha sido escrito por un hombre que ve el mundo desde la torreta de vigilancia de un cuartel militar. Pero si está en el Parlamento, señor Cabra, hace 2 años. Sí, pues, pero el problema es como la visión que uno tiene. Y se ha retirado del ejército hace más de 15 años. Pero él cree que el mundo hay que manejarle y hay que diseñar las instituciones como se diseñan en un cuartel militar. Y esto no es el sentido de una norma. O sea, ¿cómo va a ser? O sea, yo avanzo en mi carrera, llego relativamente joven a ser fiscal de la Nación y con 55 o 56 años me tengo que ir, o 60 años me tengo que ir. Eso es una locura. No, si es fiscal de la Nación. Claro. O si llego a juez supremo y presidente, si llego a fiscal de la Nación y si llego o presidente de la Corte Suprema y me tengo que ir. O sea, el premio al éxito de mi carrera es que nosotros tenemos a varios presidentes de la Corte Suprema que son jueces supremos. San Martín, el señor Prado. Por supuesto. Luego también hay una jueza. Es la normalidad. Hay una jueza también que ha sido presidenta. Hay 3 o 4 presidentes de la Corte que vuelven a la base, vuelven a trabajar como jueces supremos después de haber sido presidente. Pero la propuesta de este proyecto es que si llegan a Supremo ya se van a su casa porque ya llegaron a lo máximo de él. Señor Omar Cairo, hay un tema circunstancial, que estamos en vísperas o durante procesos judiciales complicados a figuras políticas. Está en curso el de Toledo, el de Humala, el de Villarán, va a entrar muy pronto el de Keiko Fujimori, hay procesos a otras personalidades políticas en Kuczynski. Es un poquito cuestionable que con esta envergadura de juicios en curso, el señor Chiabra, desde la soledad de su torre parlamentario militar, proponga esto, ¿no? Si ya no importa quién sea. No. Pero lo peligroso es que existiendo esos procesos se le atribuye al Congreso la facultad de destituir. Es decir, los jueces que están viendo esos procesos podrían ser destituidos. Van a decir, caramba, tengo que cuidarme del Congreso. Sí. Porque si no resuelvo... Mejor no condeno a nadie. Mejor no condeno a nadie. De repente. O voy a condenar o absolver según según el ritmo de las mayorías que puedan responder ante mi tarea. Que creo que un juez, en realidad un juez, y hay muchos jueces honestos, no responderían a eso, pero es una herramienta de amedrentamiento muy complicada. De amedrentamiento esa es la palabra. Su opinión sobre la coyuntura que marca el hecho que hayan coincidido juicios penales a figuras políticas tan destacadas. No, a ver, yo sí tengo mucho cuidado con la falacia de la pendiente resbaladiza. O sea, a ver, el Congreso tiene la potestad de destituir a los jueces supremos y a los fiscales supremos. Siempre la ha tenido. Sí, la tiene por largo tiempo. El punto está en que se pretenda que el Congreso ejerza unas facultades que no le competen a la Junta, que solo le competen a la Junta Nacional de Justicia en materia disciplinaria.
porque ese es el diseño que se ha querido. Pero hay que recordar que no es inamovible. Nuestra historia constitucional señala diferentes modelos para estos casos. El punto está cuando no se logra una norma como la que tiene, por ejemplo, el sistema colombiano, donde se prohíbe la remoción por votos y opiniones de los jueces supremos y los fiscales supremos. Acá también se supone que ningún juez está puede supuesto, ser... pero no está expuesto. No está puesto. Salvo Zoraida Ábalos, que yo sepa, no se ha sancionado nunca a un juez o a una fiscal por el voto que ha emitido. Sí, pues, pero es que... A Zoraida Ábalos sí, ¿no? Me parece que es la razón. Pero por no, haber interpretado de una cierta manera el artículo sobre la inmunidad presidencial. Pero digo, está supuesto, pero no está puesto. Debería estar puesto justamente para evitar este tipo de circunstancias. Pero no hay alguna definición lo que ocurre, en algún lugar. Lo que ocurre con los votos y opiniones es que esto es lo que se llama la inviolabilidad. Sí. Y eso se ha creado y se ha asignado a los parlamentarios por una razón, para que no tengan miedo de ser penalizados o criminalizados por lo que dicen. Si un parlamentario... No, ellos parlamentarios, pero el señor Avanta habla de los jueces. Pero yo creo que no se extiende a ellos. Porque el parlamentario puede decir, yo creo que este ministro es un ladrón. Entonces, pero va a tener miedo de decirlo si es que el ministro lo quería. Entonces, la inviolabilidad por votos y opiniones quiere decir que sea lo que sea que diga, no responde penalmente, ni responde patrimonialmente. Eso es para parlamentarios, es la inviolabilidad. Para los jueces y fiscales no ha habido eso. Yo sepa, no ha habido eso. ¿Pero son susceptibles de ser juzgados por el voto que emiten? Sí, hay una institución que se llama responsabilidad civil de los jueces, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por su presencia acá. Quedamos a la espera de ver si la bancada de APP retira o no esa iniciativa de Quiabra, y si el señor Quiabra quiere venir a responder lo que han dicho ustedes, o eventualmente yo mismo, naturalmente queda cariñosamente invitado el general Quiabra.